Tenemos, Jennifer, que hacer un recorrido sobre lo que ha pasado con las campañas presidenciales en Colombia y por qué razón terminan o han terminado las últimas, desde que yo tengo memoria, investigadas por cuenta de la financiación. Esto a propósito de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de investigar a quienes estuvieron al frente de la campaña de Petro presidente en el 2022. Es que, Camila, estamos hablando ya de una sanción por parte del Consejo Nacional Electoral a la campaña de Gustavo Petro. Obviamente a Gustavo Petro no lo tocan porque tiene fuero presidencial, lo tendría que investigar la Cámara de Representantes, la comisión de acusación, como se dice. Pero realmente varios han sido los presidentes en campaña, o los candidatos mejor, que luego fueron presidentes, que estuvieron investigados, pero realmente no llegó a una sanción ni a nada por el estilo. Vamos a hacer el ejercicio acá rapidito para que la gente nos siga. Por ejemplo, Ernesto Samper, ¿qué fue ahí el escándalo? Pues el tema del proceso 8000. 1994 a 1998 fue presidente Samper, el proceso del elefante. Exactamente. ¿Qué se decía ahí? Pues que la campaña de Ernesto Samper había sido financiada por el cartel de Cali. Ahí hubo un señalamiento mediático, un señalamiento político, pero realmente esto no fue suficiente y el resultado pues que no hubo ningún tipo de sanción firme por parte del CNE, del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco condena penal definitiva. De hecho, pues Ernesto Samper terminó su cargo como presidente del país. ¿Quién llegó ahí? Pues el presidente conservador Andrés Pastrana, que fue presidente entre el 98 y el 2002. ¿Qué pasó con Andrés Pastrana cuando era candidato, Camila? Pues acuérdese usted que después de su presidencia surgieron algunas declaraciones de exmiembros del cartel también de Cali, señalando que ese cartel habría apoyado a campañas de los 90 y ahí por supuesto caía la de Andrés Pastrana. ¿Qué hubo como resultado? Pues tampoco hubo ningún tipo de sanción. Hubo un expediente que se abrió a nivel administrativo formal contra la campaña de Pastrana, pero pues no fue una investigación que uno pueda decir seria y tampoco tuvo ningún tipo de sanción. Luego llegó la de Álvaro Uribe, Camila. Que fue presidente 2002, es que tuvo dos periodos. ¿No? 2002, 2006. ¿Tenemos investigaciones en los dos periodos? Sí, hay algunos señalamientos públicos, Camila, sobre financiación irregular, pero no se abrió ningún proceso formal ante el Consejo Nacional Electoral por dinero ilegal en sus campañas de 2002 y tampoco la de 2006, como usted lo dice. En cuanto a la intervención del CNE, pues podemos decir que ninguna pública o formal, no hay registro de investigación administrativa y pues tampoco, por supuesto, el resultado no da ninguna sanción, ni multa, ni pérdida de investidura. Mejor dicho, el tema no llegó a un nivel institucional en ese órgano, pues que tiene hoy los ojos de todo el mundo pendientes de él. Y acuérdese usted, Camila, también tuvimos algún escándalo en la campaña de Juan Manuel Santos. No, pues Odebrecht, ni más ni menos. Exactamente. La campaña de reelección de 2014 fue señalada por estos aportes de la constructora Odebrecht, una acusación que implicaba violaciones al régimen de financiación de campañas, y acuérdese usted que Santos reconoció el ingreso de esos pagos. Hubo una investigación del CNE, por supuesto, por esta situación. 2017-2019 se abrió una investigación preliminar por parte del CNE. En 2021 la autoridad archivó oficialmente la indagación contra la campaña de Santos 2014 al considerar que no se hallaron pruebas suficientes para continuar. El resultado, pues el mismo que los otros expresidentes, Camila, fue archivado el expediente, no hubo una sanción definitiva por parte del CNE. Y también tenemos antes de Gustavo Petro, pues Iván Duque, que Iván Duque estuvo pues entre 2018 y 2022. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues la campaña fue objeto de denuncias públicas vinculadas a supuestos aportes de origen ilícito, caso conocido popularmente como ñeñe política. Acuérdese usted pues que eso también fue un escándalo tremendo en el país, las declaraciones de la excongresista Aida Merlano. Ahí se abrió una indagación preliminar formal del CNE frente a estas denuncias, pero la investigación también fue archivada. Y acuérdese que este no fue presidente, pero sí fue campaña presidencial. Oscar Iván Zuluaga también tuvo su investigación. Sí, ese sí tuvo su investigación y ese sí tuvo alguna sanción, pero no fue presidente. ¿Por qué razón siempre tenemos investigaciones de las campañas presidenciales por violarse los topes o por la financiación? Frei Alejandro Muñoz es el subdirector de la Misión de Observación Electoral, mejor conocido como la MOE, esta organización no gubernamental que consultamos tanto por esta época. Don Frei Alejandro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, un gusto acompañarlos. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. La pregunta, bueno, ¿por qué? Porque, pues, primero son campañas complejas. Lo segundo, siempre las candidaturas perdedoras tratarán de buscar de pronto algún argumento para buscar que esa candidatura, pues, electa no salga avante. Critican siempre el manejo de esas finanzas y el por ello que se encuentran esas denuncias.
En este caso, ¿qué es lo distinto? Porque lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad, con la campaña de Gustavo Petro, presidente en el 2022, es que pues ha llegado allá de verdad investigar directamente y decir acá hay una responsabilidad administrativa de los directivos de la campaña. ¿Por qué en esta oportunidad sí pasó eso y en las otras, como nos explicaba Jennifer, pues hubo las denuncias, las investigaciones, pero no pasó nada? Sí, para uno poder afirmar alguna situación habría que conocer los diferentes expedientes de esos que ustedes relataban para cada una de las campañas presidenciales, que eso es lo que dificulta cuál es una particularidad tal vez de esos casos que anteceden en que vienen recursos posiblemente o presuntamente de origen ilícito, narcotráfico, personas vinculadas con estas redes de narcotráfico también, en que es muy difícil uno determinar precisamente ese dinero que entre de la fuente e ingrese a una campaña política. Son investigaciones, si se quiere, mucho más complejas, mientras que en este caso lo que encontramos de pronto son movimientos ya más de facturas, recursos que entran a un partido político por parte de personas jurídicas y luego posiblemente entran a las campañas a través del partido político. Entonces, tal vez aquí la trazabilidad era mucho más fácil, y lo otro que aceleró este proceso precisamente fue la necesidad de que se resolvieran los mismos para que existiera la fusión. Entonces creo que eso aceleró, porque la generalidad también de estos procesos de carácter sancionatorio por el Consejo Nacional Electoral es que caducan en 3 años. Lo que no se hizo en 3 años ya no puede haber sanción, y aquí pues hubo una necesidad de acelerar. Precisamente era la misma petición que realizaban las organizaciones políticas que hacen parte de la fusión, y por ello pues tenemos ese resultado. Pero mire, señor Muñoz, ¿por qué lo que era una buena intención del legislador en su momento, que era ponerle orden al tema de la financiación de las campañas, y por eso fijaron los topes? Los topes máximos que se pueden gastar los candidatos son los siguientes, y fijaron los topes. ¿Por qué eso que tenía una buena intención, que era que no hubiera candidatos que tenían más chequera, pues gastaban más que los otros? ¿Por qué eso terminó tan mal? ¿Por qué razón no ha sido posible en la campaña de Petro, por lo que acaba de pasar, pero las campañas anteriores también? ¿Por qué no ha sido posible ponerle orden a ese asunto tan delicado de la financiación de las campañas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Le faltó dientes a las leyes que se crearon? ¿Somos un país muy permisivo con la corrupción electoral? ¿Qué fue lo que pasó, señor Muñoz, con este tema? Pues en Colombia tenemos una institución que es la Autoridad Electoral, Consejo Nacional Electoral, que no tiene presencia a nivel territorial. Esa es una situación, es un ente a nivel centralizado, que si tuviéramos de pronto esa capacidad de mirar lo que pasa en los municipios, lo que pasa en los departamentos, seguramente tendría hallazgos que permitirían soportar precisamente y contrastar el reporte de cuentas. Entonces ahorita se parte muy de la buena fe de lo que reporten precisamente los candidatos junto con sus gerentes y lo que reporten en sus cuentas de campaña. Y ya depende de pronto de esos que denuncian aportar algún elemento que permita evidenciar un reporte no realizado a las campañas políticas. Aquí se hace pues muy evidente por lo que es una campaña presidencial. En algunos procesos efectivamente se ha evidenciado ingreso de recursos que no son reportados, y pues más allá muchas veces de lo que diga la ley, porque la ley pues establece unos topes, establece la obligación de que se reporten ante cuentas claras, lo cierto es que hay una responsabilidad por parte de las candidaturas, de las personas que gerencian, que llevan la contabilidad, de que ejerzan ello de manera responsable. Y una complejidad que se suma a lo que tiene que ver con campañas presidenciales es que son elecciones de carácter nacional, en la cual de pronto les falta mayor organización a estas gerencias de campaña para que puedan tener una trazabilidad muy clara de esos recursos que se están gastando en los territorios. Pero aquí lo que se ha siempre hecho es como centralizar todo, y eso lleva pues a que no se dé un reporte fidedigno de las cuentas de campaña. Y esa es una crítica pues que se hace, de hecho, por parte de algunos actores políticos. Se dice que los topes no corresponden a la realidad de lo que se gasta en las campañas electorales en Colombia. Evidente, por ejemplo, en el caso de Aida Merlano, donde tenía un tope cerca de 900 millones de pesos y se encontró evidenciado en los documentos que se encontraron por parte de la Fiscalía, casos por encima de 11.000 millones de pesos. Ese es como un ejemplo acerca de lo que pasa en la realidad en las campañas electorales en Colombia. Señor Muñoz, una de las, digamos, de las excusas o de los argumentos que tienen las personas por esta volada de topes es que hay una diferencia entre donación y aporte de recursos. ¿Usted nos podría explicar, por favor, esa diferencia en los reportes de campaña? Pues, ¿cómo así que hay diferencia entre donación y aporte de recursos?
¿Cómo funciona eso? Porque si no, entonces todo se iría en donaciones para no tener lo que reportar. Bien, es interesante. Pues partamos de la Constitución. La Constitución establece que todos los ingresos y gastos que realiza una campaña política deben ser reportados. Ahora, en cuanto cuando ya uno profundiza en qué es lo que tiene que ser reportado en términos de ingresos, tiene que ser reportado absolutamente todo lo que ingrese, ya sean contribuciones propias de las personas, o sea que si yo tengo un patrimonio y puedo colocarlo en esa campaña, tengo que reportarlo, de familiares de igual forma, contribuciones o donaciones de particulares, asimismo tienen que ser reportados. En caso, por ejemplo, de que sea una donación o una contribución en especie, tiene que ser valorada a su precio comercial. De igual forma podrían entrar créditos y aportes también de las organizaciones políticas que avalan estas candidaturas. Entonces, tanto una contribución como una donación, como un crédito, todo tiene que ser reportado. Y de hecho, cuando uno mira los formularios electorales, se separan por casillas para que se marque qué clase de contribución se realiza, pero absolutamente todo. De hecho, por fuentes de financiación prohibida, se señala que no pueden existir contribuciones anónimas a una campaña política, porque eso puede acarrear sanciones desde un punto de vista del derecho electoral y también, si se quiere, desde el punto de vista penal. Sí. Muchas veces cuando se omite esa clase de reportes, se habla también de falsedades en documentos privados. Subdirector Muñoz, usted nos está hablando aquí de toda la reglamentación, tenemos unas normas, pero siento yo que eso se queda en el texto, en los libros, porque usted nos está diciendo al final son cosas que están pasando, que todos sabemos que pasa, hemos hecho el recorrido, todas las campañas han tenido estas dudas sobre su financiamiento, pero al final no pasa nada. Es decir, ¿para qué tener esta reglamentación si no se cumple y cuál es el impacto de ello? ¿Y qué debería hacer el país para que realmente lo que diga esa normativa pues lo cumplan las campañas? Porque muchos lo que están diciendo, por ejemplo, a la campaña de Gustavo Petro, que sí fue sancionada, lo que le están diciendo es ganó con trampa, pero pues al final al parecer todas las campañas lo hacen. Bien, pues para uno establecer si lo hizo o no lo hizo, efectivamente tiene que existir un pronunciamiento de la autoridad. Volvemos de pronto a lo que señalaba respecto a lo que tiene que ver con el derecho electoral y el Consejo Nacional Electoral. Tal vez carece de una mayor capacidad para poder revisar de manera exhaustiva esas cuentas. Y también, pues en términos de esa acción que existe por esa competencia, lo que tenemos es un término de caducidad de 3 años, que muchas veces cuando son procesos investigativos terminan siendo mucho más largos, que si se compara, por ejemplo, lo que son procesos de Fiscalía o Corte Suprema de Justicia, uno se da cuenta cómo van más allá de 3 años, pueden llegar a 10 años, 11 años, 12 años. Entonces, eso es una temática ahí para analizar desde el punto de vista de las elecciones. Ahora, lo que tiene que ver, por ejemplo, con competencia de Fiscalía, nótese que sí han habido casos en los cuales se ha establecido de pronto violación de topes o lo que tiene que ver con la Corte Suprema, ya hablábamos del caso de Aida Merlano, han habido otros casos de pronto de alcaldías a nivel local en los cuales se ha establecido esa presunta violación de topes. Entendemos, por ejemplo, que existe un proceso también de juicio en contra de Iván Zuluaga, hubieron condenas, por ejemplo, con la gerencia de Santos en lo que corresponde a Prieto, antecede, por ejemplo, en San Peren, que hubo también unas sanciones en lo que tiene que ver con Botero. Sí han habido casos, de pronto a veces uno no recuerda toda esa casuística, tal vez no se llega a las candidaturas presidenciales, porque también cuando se habla en términos de responsabilidad, si se quiere por el derecho penal, que también podría llegar a tener una competencia, hay que probar es el dolo, hay que probar que efectivamente el presidente de la República participó, y pues allí tenemos también un sistema de fuero, en el cual pues ya parte también, si se quiere, un juicio político por parte de la Comisión de Acusaciones y posteriormente un juicio de Senado, que no hemos tenido también ese proceso por parte de aforados. Entonces una cosa es de pronto lo que uno puede ver frente a los que hacen parte de abajo de la campaña, otra cosa ya lo que tiene que ver con presidente de la República. ¿Qué se ha buscado de pronto para mejorar este sistema? Que de hecho Colombia, si uno mira históricamente, ha venido mejorando. O sea, no todo es negativo. De hecho, desde el año 2011 es que tenemos este régimen de financiación más fuerte. Antes del año 2011 no lo teníamos, que viene de la reforma política del año 2009. Tenemos, por ejemplo, en el año 2017 la existencia ya de los delitos de financiación, violación de topes y lo que tiene que ver con fuentes de financiación prohibida. Antes no existía. Con los proyectos de reforma de Código Electoral se ha tratado también de que los aportantes reporten para que el ejercicio de contraste pueda ser realizado por las autoridades, de que si recibió un aporte por parte de un particular, eso el particular lo reporte. Entonces, el sistema, en ese sentido, también, si se quiere, es complejo.
Claro, y por esa razón estamos en lo que estamos y viviendo siempre candidaturas presidenciales que terminan involucradas en investigaciones. Don Freddy Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, gracias por estar con nosotros y explicarnos, ayudarnos a entender un poco qué fue lo que pasó con el caso de la campaña Petro Presidente. Feliz día. No, un gusto acompañarlos. Buen día.